A las muy buenas domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hacer un programa extraordinario y el invitado soy yo, pero aquí la máxima figura de este programa es Domingo Delgado de la Cámara, porque nos ha regalado un libro que creo que va a ser extraordinario. Extraordinario porque, aunque es verdad que se ha escrito mucho sobre él, pero yo creo que no se ha escrito nada con tanto detenimiento y con tanta profundidad como este nuevo libro. Manuel Benítez, El Cordobés. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas domingueros. Bueno, pues un nuevo libro de Domingo Delgado de la Cámara. Es un libro patrocinado por el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación El Toro de Lidia, que parece ser ha hecho una tirada relativamente amplia Sí. de 700 ejemplares, y además con la intención de regalarlos, o sea que el que ustedes los quieran, desen prisa, si lo quieren conseguir, porque habrá que llamar, no sé, es el Ayuntamiento de Córdoba. Sí, bueno, es un libro que ha financiado el Ayuntamiento de Córdoba y se regala hasta que se agote, y hay que dirigirse a la Delegación de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba. Pues ya lo saben ustedes, si quieren conseguirlo. De todas formas, estoy seguro que posteriormente se hará otra edición. Sí. De pago. Probablemente, sí. Probablemente será otra edición de pago. Probablemente. Nuevo formato Domingueros Premium. Deja tus preguntas en los comentarios de YouTube y lo contestaremos en los programas exclusivos de Domingueros Premium a partir de la próxima edición. Suscríbete para ver las respuestas en altoroporloscuernos.es. Bueno, pues este libro yo creo que es lo más completo que se ha escrito de Manuel Benítez, El Cordobés. No es porque seas tú, porque yo lo he ojeado por encima, no me ha dado tiempo porque está quemándose de nuevo, pero yo sí creo, porque tiene tres cosas que no lo tiene ningún libro. Tiene la estadística de todos los toreros. De todas las corridas y novilladas. Que ha toreado. Y eso, luego si quieres hablamos un poco de los libros que se han escrito El Cordobés, no lo tiene absolutamente ninguno. Eso es. Después, que está hecho no con el espíritu ni crítico ni adulador. No. O sea, domingo es domingo, y como es domingo, lo he escrito con ese espíritu de aprendizaje, de ver, de sentir, de decir lo que fue el cordobés, o lo que es para él el cordobés durante esos años, años 60, donde fue, sin lugar a dudas, la máxima figura del toreo. Uh-huh. Entonces, si hablamos de otros libros del cordobés, seguramente encontraremos libros que son absolutamente aduladores, que los hay. Vamos a ver, este libro viene a ocupar un vacío, claro, porque el cordobés ha generado muchísima literatura, pero claro, una literatura que en general ha sido una bazofia. Hay como dos clases de libros referidos al cordobés. Está el libro que sobre todo lo que busca es el sensacionalismo y las circunstancias personales del hombre, y que por lo tanto al aficionado no le interesa, porque no habla en realidad del torero, habla de un personaje. Y luego hay otro libro, o otros libros, que hay bastantes, escritos por sus detractores, que le niegan cualquier cualidad taurina y que dan una imagen absolutamente desenfocada y falsa del personaje. Entonces, lo que faltaba, a pesar de lo mucho que se había escrito del cordobés, lo que faltaba era una biografía seria que hablase fundamentalmente de lo que ha significado el cordobés como torero, porque ha sido un torero importantísimo, muy importante, y eso es lo que pretende el libro. Y además, sí que es cierto que está escrito con un tono periodístico y no halagador, y por supuesto también
a lo largo del libro pues se señalan se critica lo que hay que criticar, se señala, y se alaba todo lo que se debe alabar. Efectivamente. Eso es lo que no ha ocurrido hasta ahora, que o se ha criticado hasta el infinito, eso es, o se le ha puesto por las nubes por determinadas cosas hasta el infinito, y pues, más en una época muy franquista donde se alababa muchas cosas. Digamos que toreo. El libro señala claramente pues las deficiencias de aquellos tiempos y lo que se hizo mal, pero también pone en evidencia la grandiosidad del cordobés, porque el cordobés, que es el subtítulo del libro, es el último torero moderno. A partir... Explícame eso del último torero moderno, para que lo entiendan. Sí, yo sé lo que significa, lo que quiere decir. Pero... Es la tesis central del libro. Sí. Es decir, el torero moderno empieza con Joselito y Belmonte en los años 10 del siglo XX. Sí. Joselito y Belmonte empiezan a experimentar con el toreo actual, pero en realidad es una experimentación. En realidad no son capaces de concretar nada. Quien concreta ese toreo moderno, no, es Chicuelo. Quien concreta por primera vez ese toreo moderno es Chicuelo en los años 20, la famosa faena al toro corchadito y alguna otra, pero el problema de Chicuelo es que no era un torero de temperamento, era un torero muy desigual y además también el toro de faenas buenas y muchas faenas malas. Claro, y además el toro de la época tampoco se prestaba. Pero es el primero, Chicuelo, que torea tal y como ahora entendemos el toreo, o hace la faena de muleta tal y como ahora la entendemos. ¿Cómo entendemos la faena de muleta? Pues una faena ligada en redondo, girando sobre los talones, quedándote quieto y ligando muchos pases sucesivos por el mismo pitón y rematando con el pase de pecho. Correcto. Y además esa, digamos que es el centro de toda la faena, siempre se rima así y se dan distintas series. Bueno, pues eso lo hace por primera vez Chicuelo, pero quien lo impone es Manolete en los años 40. Pues bueno, ese toreo ligado en redondo, que es lo que define al toreo moderno, lo lleva el cordobés a su última frontera. Es decir, el cordobés es capaz de quedarse quieto y sin moverse, simplemente girando sobre los talones, ligar series de 10, 11 y 12 muletazos, es capaz de pasarse al toro muy cerca y además es capaz de hacerlos, digamos que metido completamente en el terreno del toro. Entonces, lo que empiezan a ensayar confusamente José y Juan, lo que define por primera vez Chicuelo, lo que impone Manolete, el cordobés lo lleva a sus últimos confines y por lo tanto por eso es un torero tan importante y es el último torero moderno. Lo que pasa es que la crítica taurina no supo ver la importancia del personaje. Digamos que unas formas estéticas bastante grotescas le llenaron de descrédito delante de los buenos aficionados y delante de los críticos taurinos y nadie supo ver en realidad lo que estaba pasando. Pero el cordobés está exactamente a la misma altura que José, que Juan, que Chicuelo, que Manolete, es quien cierra ese toreo y es quien verdaderamente es pues, el último torero moderno, el que lleva a sus últimos confines la quietud, el ajuste y la ligazón. Sí, siempre los grandes toreros que has dicho siempre han tenido de alguna forma. José tuvo a Juan y a Juan se le adjudicó todo y a José se le quitó todo. Sí, sí. Viene Manolete y Manolete tuvo 3. Primero Domingo Ortega, luego Arruza y luego en el último año probablemente Luis Miguel Dominguín. Todos eran valorados y Manolete siempre fue el menos valorado de todos, cuando Manolete fue el torero importante. Totalmente. Sin quitarle importancia a los demás, que también los tiene. Y con el cordobés pasó un poco lo mismo, la historia. Con el cordobés estaba pues Antonio Ordóñez y todos los aficionados o determinados aficionados, no todos, perdón, determinados aficionados daban todo o valoraban todo de Antonio Ordóñez y minusvaloraban todo del cordobés. O sea, y esa es un poco la historia del toreo. Y yo creo que bien está poner a cada uno en su sitio, que bien tienen todos esos valores, pero tanto Manolete como José, como Manuel Benítez del Cordobés, fueron las grandes figuras en su día. En relación con Antonio Ordóñez, la cosa se tuerce siendo el cordobés novillero. El cordobés, de cara a la Feria de Abril del año 1962, es contratado por Canorea
por $500,000 de pesetas por cada Eso no novillado. lo cobraba ningún matador de entonces. El cordobés, de cara a la Feria de Abril del 62, se ajustó en 2 novilladas, cada una por $500,000 de pesetas. Mientras que Ordóñez tenía un caché de 300.000 pesetas para esa feria. Entonces, se enteró Ordóñez de que Canorea iba a pagar al cordobés mucho más dinero que a él, y entonces le dijo Ordóñez a Canorea: o me pagas más que a ese novillero o me caigo de la feria. Y Canorea le dijo: pues cáete porque me interesa más el novillero. Y a partir de ahí, pues se inicia una relación, vamos a decir, de desafección entre Ordóñez y el cordobés, y no torearon nunca juntos. Y siempre Ordóñez vio como el que, a pesar de su mala prensa entre la crítica y los aficionados entendidos, quien llenaba la plaza era el cordobés, mientras que Ordóñez no la llenaba. Y siempre vio como el cordobés tenía muchísimo más caché económico y tenía mucho más cartel que él. Entonces, con Antonio Ordóñez hubo una relación distante, porque nunca torearon. Bueno, torearon una vez ya retirados en un festival, en Quismondo, un festival organizado por Luis Miguel Dominguín. Pero de luces nunca se dieron. Eso en relación con Ordóñez. Hubo una cosa también curiosa, porque después, ya retirado el cordobés, sí toreó en la Goyesca de Ronda, creo. Sí. Plaza que era de Antonio Ordóñez. Una cosa. Y también se habló de que iban a torear la Goyesca juntos, que luego no la torearon. Y luego hay una cosa, hay una anécdota muy graciosa que viene en el libro y que yo se la oí contar a Miguel Bienvenida. Bueno, pues en ese momento estaba retirado Antonio Ordóñez, estaba retirado el cordobés, estamos hablando del año 75, y también estaba retirado Antonio Bienvenida. Entonces Antonio Bienvenida estaba muy ilusionado con su sobrino Miguel y le llevaba mucho al campo a hacer tentaderos. Y estaban en un tentadero y se presenta Benítez. Dice: bueno, voy a torear una becerra. Y se pone Benítez a torear la becerra con la mano izquierda, con aquella mano izquierda que él tenía. Y en eso que aparece Antonio Ordóñez, al que no se esperaba. Y le dice a Antonio Ordóñez, dice: coño, Manolo, pero si sabes torear. Y contestó Benítez: sí, pero ahora voy a hacer mis tonterías porque si no siempre voy a cobrar lo que tú. Pero luego hay otros 2 toreros que son fundamentales en la época del cordobés, que son Paco Camino y el Viti. Sí. Es decir, en el mismo momento que el cordobés, digamos, que lleva el toreo ligado en redondo a su máxima expresión, más ajuste que nadie, más ligazón que nadie y en un terreno inverosímil, en ese mismo momento el Viti y Paco Camino llevan el toreo a la perfección. Por eso entre todos ellos culminan el toreo moderno y a partir de ellos estamos en otra era del toreo. Sí, son... Pero vamos a empezar un poco desde el principio. Muy bien. Porque, perfecto. Para partir de cierto orden. En los primeros años, el cordobés, que era un maletilla, que se tiraba, parece ser, tú lo sabrás mucho mejor que yo, reiteradas veces a plazas de toros, donde era detenido y demás historias, donde entonces se anunciaba por primera vez como el renco, ¿no? No sé si hay durante mucho tiempo, pero se anunció como el renco. Cuéntanos un poco de esos inicios. Bueno, pues el cordobés vive su infancia en la miseria más terrible, huérfano de padre y madre desde muy niño, criado por su hermana mayor llamada Angelita, que tenía a su cargo a otros 4 hermanos. Eso creo que lo vemos en alguna película, ¿o no? Bueno, hay una película autobiográfica que se llama Aprendiendo a morir, exacto, que por cierto fue un enorme éxito de taquilla, y que la hizo el cordobés siendo novillero y cobró por ella ya 200 millones de pesetas. Sí. Fíjate el impacto taquillero que tuvo la película. Bueno, pues el cordobés, como digo, pues es huérfano, está al cargo de una hermana y bueno, pues sale de la miseria más absoluta. Y al principio lo tiene muy difícil. Efectivamente, se tira de espontáneo en 3 sitios. Se tira en Córdoba, se tira en Aranjuez y se tira en Madrid. En Madrid a un toro de Escudero Calvo, los actuales victorinos, que le pegó una paliza enorme, pero no llegó a herirle, solo fueron varetazos. Luego también pululaba por las capeas de los alrededores de Madrid. Y su suerte cambia cuando conoce al Pipo. Claro. Había una cafetería, un colmado
en Madrid que se llamaba La Tropical, que estaba en la calle Alcalá, esquina de la calle Peligros. Y allí se reunían los taurinos pues a hablar y a hacer sus negocios. Y entonces el cordobés fue a buscar a Cristóbal Becerra. Cristóbal Becerra era un hombre con un parecido asombroso con Ortega y Gasset, con el filósofo, hasta tal punto que en muchas fotos les confunden. Y Cristóbal Becerra había sido apoderado de Marcial Lalanda y en ese momento era el apoderado del bombero torero. Entonces el cordobés va a pedir a Cristóbal Becerra que le ponga alguna vez en la parte seria. Y allí estaba el Pipo. Y es la primera vez que ve al cordobés. Eso es lo que cuenta el cordobés. Lo que cuenta el Pipo es que se aparece en la cafetería Macón el cordobés pidiendo que le ayude a través de un amigo. Bueno, total, que el Pipo, que era todo un personaje, pues... imagino le llevó a ver torear. No, el Pipo, que era todo un personaje, queda muy impresionado por una foto que el cordobés le enseña. Y la foto era en la capea de Morata de Tajuña. Pueblo. En la capea de mi pueblo. Y la foto, pues tenía a Manuel Benítez en primer término toreando al natural a una vaca vieja y detrás, pero muy cerca, estaban contemplando la escena otras vacas y unos cabestros. Entonces al Pipo le llamó mucho la atención el valor que tenía aquel tipo, ¿no? Ser capaz de tener la sangre fría, de ponerse a torear la vaca, pues digamos que cerca de todas las demás. Y entonces le llevó a unas tientas en Salamanca. Estamos hablando del invierno de 1960. Entonces el Pipo le llevó a unas tientas en Salamanca y el cordobés estuvo fatal. No tenía ni idea. Las becerras le pegaban unas palizas de impresión. Pero se quedaba quieto. Y entonces, exactamente, cuando los taurinos que estaban por allí, pues preguntaban al Pipo, pero bueno, ¿qué has visto en este mamarracho? Pero bueno, ¿qué has visto en este adefesio? Que además ya era un mozo veterano y desde luego no tenía pinta de torero, ¿no? Todo el mundo le preguntaba al Pipo que qué había visto en ese tipo, y el Pipo decía, es que cada vez que le pega una paliza a una becerra, se levanta del suelo sin mirarse la ropa y se pone en el mismo sitio. Entonces el Pipo creyó en su valor y empezó a organizarle novilladas, ¿eh? Y no tenía ni idea, tenemos imágenes de esas novilladas de Benítez, no tenía ni idea, los novillos le pegaban unas palizas de impresión, pero él se quedaba quieto. Aparte el Pipo, digamos que fue un pionero en eso que se llamó después el lanzamiento publicitario, ¿no? Sí. Pues eso, pues se inventaba obras de caridad para dar popularidad a Benítez, pues eso, le compraba una bicicleta a un abuelillo, daba de comer a unos pobres. Y luego además también como muy de la época, como en esa época gustaba mucho las películas del oeste, gustaba mucho el western, pues ponía en los carteles, tengo una cita con la muerte, o solo ante el peligro, vamos, o sea. Y entonces, pues el cordobés ya en el año 60 se hace muy popular en Andalucía. No tiene ni idea, le pegan unas palizas de infarto los novillos, pero él ahí está. Se vuelve a poner en el sitio. Fíjate cómo sería, eso lo he leído hace poco, lo he leído en este libro, llegó a matar en un año 103 novilladas. Sí, o sea, que es un récord que yo no sé si lo tiene algún otro torero como novillero, matar de más de 100 novilladas en un año. Ya las habían matado Litri y Aparicio. Bueno, es verdad. Esos dos también fueron tremendos. O sea, bueno, el cordobés torea muchísimo. Y fundamentalmente, me imagino, en Andalucía y en Valencia. Bueno, porque en Valencia también toreó. Valencia fue siempre su bastión. Pues el bastión fue siempre su bastión. De novilladas. O sea, fue siempre su bastión. Pero vamos, que se hace inmediatamente inmensamente popular y en los años 61 y 62 toreó muchísimo de novillero. Pero las imágenes que se ven muestran un cambio. En el 62 ya ha aprendido. Es decir, las imágenes que se ven del año 61 son verdaderamente un combate de boxeo, donde el novillo le coge constantemente. A este respecto son muy famosas las imágenes del Festival del Pardo. El Pipo montó una plaza portátil en el Pardo y organizó un festival delante de Franco y doña Carmen Polo, su mujer, y estuvo, vamos, le subió el novillo para arriba 300 veces, ¿sabes?
Entonces se ve que todavía no sabe, pero ya al año siguiente, el año 62, se le ve que ha encontrado el sitio que estaba buscando. Sí. Y desde ese momento, cuando fue capaz de encontrarse en ese sitio y torear en redondo y ligar más muletazos que nadie, en ese momento fue invencible. Y lo que te digo, en el año 62, siendo el novillero, estaba en 500.000 pesetas, en 500.000 pesetas en los pueblos, Sí, sí, no, es una barbaridad. Mientras que los matadores en las plazas importantes estaban en 300.000. Sí, sí. Sí, eso es una barbaridad. Y sí, sí. Lo que es verdad también en ese aprendizaje tiene esa doble dualidad de un torero magnífico con la muleta, que es capaz, como tú dices, de darle 8 o 10 muletazos con una muñeca absolutamente privilegiada, y cambiar el chip y darle el salto a la rana. Sí. Es decir, que tenía esa dualidad que en realidad es, digamos, los aficionados más antiguos, más ortodoxos, por decirlo de alguna forma, no les gustaba, pero que a la mayoría de los públicos estaban encantados con ello. Efectivamente. En Manuel Benítez el Cordobés en realidad conviven dos toreros, o habitan dos toreros. Hay un torero muy estoico, de un corte claramente manoletista, pues que se pone muy de perfil, y con la muleta muy retrasada, pero sin tocar nada, aguanta lo indecible, hasta que el novillo decide coger la muleta. Y entonces torea con la mano izquierda con una ligazón extraordinaria. Es decir, hay un torero muy estoico de gran mano izquierda y que se los pasa muy cerca y que liga mucho. Y también hay un individuo, un genio burlón, un loco impredecible, que es capaz de cualquier cosa. Y además, claro, yo he visto muchas imágenes para cuando estaba escribiendo el libro. Y además, el proceso es más o menos el mismo. Sobre todo en los sitios importantes, en Madrid, en Sevilla, en Bilbao. La cosa empieza muy estoica y liga muy bien las series en redondo. La cosa va subiendo, mientras que el toro va menguando según se siente sometido. Y de repente cambia el chip. El cordobés, loco de contento cuando ve que lo tiene cuajado, loco de contento el cordobés, digamos que sale ese genio burlón que tiene dentro y empieza a hacer el mamarracho. Pero empieza a hacer el mamarracho jugándose el pellejo, porque los desplantes del cordobés no son esos desplantes muy lejos del toro, que no te va a hacer nada. No. Los desplantes del cordobés eran en el mismo hocico, con un valor y un aguante, y muchas veces se le llevaba por delante. O sea, y la gente acoge las locuras del final con auténtico regocijo, porque además tenía una enorme capacidad de sorpresa, no se sabía lo que iba a hacer. Entonces, a mí lo que me ocurre es que toda esa última parte loca de la faena a mí me encanta, me hace muchísima gracia, porque tiene una enorme personalidad y sobre todo antes había cuajado al toro de un modo extraordinario con la mano izquierda. Sin hacer comparaciones, porque me parece que no se deben hacer comparaciones con un novillero actualmente. A mí me pasa lo mismo un poco con Julio Norte, que es un torero que tiene una gran mano izquierda y tiene una gran mano derecha, pero después al final se da cabezazos con el toro. Acaba en el arrimón desaforado. Acaba en el arrimón, pero desaforado. Pero el cordobés además lo hace no solo el arrimón desaforado, sino mucho más espectacular, ¿no? Pero también es verdad que esos arrimones exagerados hicieron que le dieran muchísimas cornadas. Porque yo creo que tiene más cornadas en esos arrimones, en ese ponestar, que toreando, que ligando muletazos, tal vez, no lo sé. O sea, el novillero tiene dos que a otro le hubieran quitado de esto. Un novillo en Granada, un novillo de Belmonte, le pega una cornada en el triángulo de escarpa intentando un par de banderillas cortas, porque al principio también ponía de novillero banderillaba. Intenta un par de banderillas cortas de rodillas en las tablas y fue una cornada gravísima. Y luego un toro de José Quesada en Valencia. Digo un toro, porque había estado como toro de sobrero en la Feria de Julio. Pero va a torear Benítez a Valencia, que era su plaza talismán. Ese día las cosas no salen y pide el sobrero. Y sale un toro y le pega otro cornalón, pero un cornalón. Eso quita a otro. Y siendo novillero. A él no le afectó. Y otra cosa que resulta impresionante. En una de las muchas volteretas que sufre de novillero, un toro le arranca el hombro. Y estuvo toreando durante años como matador 100 corridas de toros,
con el hombro arrancado, sin curarse. Eso es. ¿Por qué? Porque, como él dice, es que esto no se me podía escapar. Porque, claro, si me espero, a lo mejor sale otro. Entonces, estuvo toreando, por ejemplo, el año 65, que llega a 111 corridas de toros, estuvo toreándolas con el brazo arrancado. Fíjate qué tío, qué mérito, qué capacidad de sufrimiento. Sí, es asombroso. Bueno, el cordobés llega a Madrid, confirma la alternativa. Yo creo que no ha habido nunca tanta expectación como ese día. Yo recuerdo, Juanito nos hablaba que le daban por su andanada lo que no está escrito. No es exactamente así. A mí me lo contó muchas veces Juanito. Fue la primera vez que no pudo entrar a la plaza. Porque es que fue imposible encontrar una entrada y tuvo que ver la corrida en un bar. Pero vamos, eso que a ti te contó vale para cualquier otra corrida del cordobés en Madrid. Totalmente. Es decir, que le ofrecían un montón de dinero, ¿no? El cordobés tomó la alternativa en la Feria de Mayo de Córdoba del 63. Se había suspendido por lluvia el 12 de octubre anterior y con el mismo cartel la toma en la Feria de Mayo del 63, pues con toros de Samuel Flores y con Antonio Bienvenido y José María Montilla en el cartel. Que, por cierto, la corrida de Samuel Flores llama muchísimo la atención porque era una tía. Como casi siempre en aquella época, una corrida, siempre ha sido una corrida infinitamente más seria que lo que se lidiaba en la época, que eso desmiente muchas cosas que se han dicho. Es decir, en realidad, en aquella época los toros eran muy chicos para todos, pero cuando el cordobés llegaba a un sitio importante, la corrida solía ser más seria para que nadie dijera. Bueno, pues toma la alternativa en el 63. Y bueno, pues en el 63 todo el mundo decía, bueno, ya veremos cuando llegue a Madrid. Y cuando llegó a Madrid fue la locura. Corta un rabo en Sevilla, en esa primavera, a un toro de Carlos Núñez, y efectivamente se anuncia su confirmación de alternativa en la Feria de San Isidro del 64, una corrida de Benítez Cubero para Pedrés y Palmeño. Bueno, esa corrida fue una locura en la España del momento. Ningún acontecimiento deportivo posterior ha generado tamaña expectación. Cuando Televisión Española anunció que se iba a televisar, o sea, un alarido de ilusión recorrió por toda España. Fíjate las cosas y se dejó de trabajar. Las cosas que pasaron esa tarde. En Orense, que no había que no es taurina precisamente, en Orense los obreros pidieron al jefe no trabajar por la tarde para ver la corrida. En Orense. La industria de la construcción, toda la construcción de Barcelona y provincia, dio a los obreros la tarde libre para ver la corrida por la tele. Increíble, ¿eh? Luego, en las grandes avenidas había muchas tiendas de televisores y de electrodomésticos que tenían los televisores puestas en el escaparate. La gente se agolpó a ver la corrida allí y se paró el tráfico de muchos sitios, los bares atestados, porque había mucha gente que todavía no tenía televisión en su casa. Aquello fue el acabose. O sea, ningún acontecimiento deportivo ni de cualquier tipo publicitado de sol a sol por los medios de comunicación actuales ha tenido ese tirón en España. Y desde luego ninguna corrida anterior a él, ni las de Joselito, ni las de Manolete, ni las de Belmonte, habían desatado tal histeria. Aquello fue tremendo. Ni después. Porque yo en la historia yo creo que no ha habido un acontecimiento taurino tan excepcional como esa, como esa alternativa. Y luego le coge el toro de la confirmación de alternativa, impulsivo, y la foto de la cornada, con el toro hundiéndole el pitón y el cordobés en el suelo, fue la portada de todos los periódicos. Y un hecho concreto, creo recordar, le concedieron la oreja. Le dieron la oreja sin entrar a matar. Le concedieron la oreja sin entrar a matar. Yo creo que es el único caso en la historia, por lo menos en la historia de la Plaza de Madrid, que un torero le dan la oreja sin entrar a matar. Hay otro, Juan Posada, de Novillero en el año 51. Pero vamos, es el único precedente. Como matador de toros, el único. Y por cierto, era un toro muy serio, impulsivo, mucho más serio que el toro normal de la época, y hasta que le cogió le toreó muy bien, ¿eh? Porque digamos que el cordobés, cuando estaba en Madrid, cuando estaba en Sevilla, cuando estaba en Bilbao,
daba su mejor versión, la de la mano izquierda de los naturales, y le estaba cuajando y el toro le hiere. Le dan una oreja sin entrar a matar y vuelve a torear en Madrid en la beneficencia. Una beneficencia con toros de Atanasio y con un cartel muy, muy modestito. Yo creo que ese día se llevó todo el dinero el cordobés, con Andrés Hernando y un mexicano que se llamaba Gabino Aguilar, que tomó la alternativa. Y salió un toro de Atanasio que se llama Carafea, que se llamaba Carafea. Y las imágenes están ahí. En el tendido 6 le hizo la faena, muy ligada, en un palmo de terreno. O sea, llama la atención. Es decir, los toreros de la época ni se arriman ni se quedan así de quietos, ninguno. Y luego le da una serie muy buena que remata con un circular con la mano derecha que dura 3 horas. Y el público ves cómo se levanta. Le mató de media estocada y le cortó las 2 orejas. Y a partir de ahí ya fue absolutamente imbatible. Ya mandó en el toreo. Sí, porque además de los rabos, o el rabo que cortó en Sevilla, no sé cuántos rabos se cortó, nada más que uno. Sí, pero tiene tres puertas del príncipe. 3 puertas del príncipe. Y yo creo que es el torero, al menos en Madrid, a lo mejor a lo mejor estoy equivocado, que más promedio de orejas ha cortado. Sí, señor. Por corridas realizadas en la Plaza de Madrid, además de cortar las 4 orejas famosas en una tarde, 8 orejas en 2 tardes. En 2 tardes seguidas, cosa que evidentemente no ha hecho nadie en la historia. Sí, en la Feria de San Isidro de 1970 toreó 4 toros, 2 un día y 2 otro, y a los 4 toros les cortó las 2 orejas. Pero vamos, su palmarés en Madrid es impresionante, mira. O sea, como tú dices, de relación calidad-precio, no hay nadie que se le acerca. Mira, tiene 20 corridas, 28 orejas, 8 puertas grandes. Pero escucha, que es que le quitaron 5 puertas grandes más, porque el presidente estaba asustado para que no le criticara Cañabata al día siguiente en ABC y los puristas. Es que podían ser perfectamente 13 puertas grandes en 20 tardes. Es verdaderamente impresionante la proporción. Y luego otro sitio que llama muchísimo la atención es Bilbao. O sea, Bilbao por aquel entonces era el sitio de toro más serio. Más serio y además una plaza muy seria y dura. La trayectoria del cordobés en Bilbao es impresionante. Todos los años tenía un triunfo verdaderamente espectacular. Y la única plaza que se le resistió, Pamplona, fue la única donde no triunfó. Es curioso, ¿no? Es curioso sobre todo porque en teoría parece que el público de Pamplona es muy pro alarde. Muy puro alarde del cordobés, o sea. Sí, en teoría parecería que sería el público más propenso, pues sí. Fue la única plaza del mundo donde no triunfó, porque claro, el cordobés ha triunfado en toda América y bueno, pues además tiene su cosa el día de Pamplona. Toreó 2 veces de novillero, sin suerte, y 2 de matador. Y en la segunda de matador fueron toros de Atanasio en el 65. Fueron toros de Atanasio con Fermín Murillo, Curro Romero y el cordobés. Por lo visto, ya por la mañana, los mozos que iban por las calles ya iban insultándole, iban cantando córtate el pelo. Es decir, hubo ahí, o sea, estuvieron bien manipulados. Estuvieron bien manipulados. Y llegó la hora de la corrida de Atanasio salió muy buena, porque por aquel entonces Atanasio no fallaba en los sitios importantes, y empezaron a meterse con él, que córtate el pelo, que tal y cual, y él directamente tiró por la calle del medio. Y lo gordo vino después, porque en medio de una bronca ensordecedora y cayendo almohadillas, vamos, que aquello era una tormenta de almohadillas, dio un muletazo, dio un pase a una. Cuando se iba a ir, cayó una almohadilla y la pegó un pase. Y entonces se montó la de Dios, insultando y él contestando a los de las peñas, porque total, que le sacó de allí la policía armada y es la única plaza en la que no ha triunfado. Es muy curioso. Es muy curioso, sí. Has hablado de la crítica. Igual que había una crítica muy pro cordobés en aquella época, había una crítica despiadada. Despiadada. Con el cordobés.
especialmente en Madrid. Sí, sí, claro. Especialmente la más Madrid, influyente. que es la más influyente. Los de provincias no eran en así. Provincia, por eso digo, especialmente Madrid. En provincias había de todo, como siempre había. Incluso con más gente a favor que en contra. Pero en Madrid no. En Madrid había una crítica, y tú has hablado de Cañabate, pero hay más, que son... Pero tú fíjate con Cañabate, porque precisamente, claro, para la redacción del libro, pues he leído muchas crónicas y sobre todo me he fijado mucho precisamente en las de Cañabate, porque la ABC ha sido el diario más importante que ha habido en España. Por tanto, las crónicas de Cañabate siempre las he tenido ahí, siempre he recurrido a ellas. Pasa una cosa muy curiosa con Cañabate. El día de la confirmación de Alternativa, Cañabate le pone muy bien. Y dice que está muy valiente y que es un torero que se entrega mucho. Pero ya cambia en la siguiente. Y yo me he preguntado, ¿por qué cambia? Pues muy fácil. Porque se siente presionado por los que van de clásicos, por los que tal, entonces no quiere decepcionar a sus lectores. Y como no quiere decepcionar a sus lectores, pues se pasa al bando intransigente. El concepto del toreo clásico siempre ha traído muchos desencuentros y muchas situaciones absurdas dentro del mundo del toreo. Que ahora, no se sabe muy bien qué es eso de clásico, como lo de puro. Eso de clásico y puro, pues, a mí me toca bastante el otro día, ¿no? El otro día en Córdoba, en la presentación del libro, con el cordobés allí, el cordobés me dijo que lo auténticamente puro es quedarse muy quieto y pasárselo muy cerca muchas veces sin darle toques ni echárselo para afuera. Y me parece una mejor explicación de pureza que todas las tonterías que se han escrito durante años. La auténtica pureza es esa. Yo, para mí, ligar los muletazos sin moverte y pasándotelo cerca. Es cuando el espectador, inocente o no inocente, se emociona de una forma excepcional por lo que está viendo en el ruedo. Sí. Para mí no hay nada más puro que la emoción del que no sabe. Eso es lo auténtico para mí. O sea, cada uno dará una interpretación. Y eso sí que es importante. O sea, alguien que tú veas que se emociona con esas cosas, y eso lo tenía el cordobés. No tenía una capacidad de emocionar, porque claro, el toro pasaba muy cerca y él se quedaba muy quieto. Era un auténtico estoico, impertérrito. Antes de que saliera el otro cordobés, que era todo lo contrario. Es decir, el primer cordobés, el de los principios de la faena, el de la ligación en redondo, es un estoico que se queda quietísimo. Y luego ya, cuando ese cordobés ha toreado ya, sale el otro, que es todo lo contrario. Sí, es el de movimiento, el de... el frenesí. Frenesí absoluto, el del boxear con el toro, el de... Sí. Lo que se tercia, el de la locuras, el de la rana y... y el del ya estamos... Morderle al pitor, montarse encima. Que creo que lo dicen en Jaén. Sí, pero primero era un torero que era muy estoico y se los quedaba se los pasaba muy cerca al principio de la faena. Bueno, pues durante estos años, que no fueron muchos años, porque ¿cuántos años estuvo el cordobés como matador de toros? 8 años. Del 63 al 71, luego reaparecería, sí, pero verdaderamente la reaparición época, no aporta nada. Ya es otra época del toreo, pero son 8 años. Pero 8 años de mando férreo. 8 años absoluto. En lo que es el máximo figuro, pues, indiscutible. Además, hay la anécdota del kilo, ¿no? Bueno, el kilo es como él define al millón de pesetas. E inmediatamente haría fortuna la expresión y todo el mundo la usó. Pero tú fíjate una cosa que también define muy bien al personaje, lo inteligente que era. Un hombre tenido por inculto, por analfabeto, al que siempre las gentes ilustradas le despreciaron. Pues tú fíjate, nunca tuvo ningún problema con quien le atacaba desde la prensa. Nunca se enfrentó con ninguno. Nada. Y tú fíjate qué inteligente, cuando le preguntaron ¿cómo no te enfadas con estos que te llaman poco menos que gorila y que te insultan de esa manera? Y dijo, no, yo no les digo nada, porque cuanto más me atacan, más me ensalzan. Toma ya. Es una frase grandiosa, ¿eh? Toma ya. Es una frase grandiosa. Qué hombre más inteligente. Y luego, entre todas los cronistas que he leído, creo que destaca por lo infame Navalón.
Y creo que la crónica más impresentable que se ha dedicado al cordobés se la dedicó Conchita Cintrón, corresponsal del Ruedo en Perú, en Lima. Perdón, corresponsal del Ruedo en Lisboa, que entonces vivía en Lisboa. Una cosa verdaderamente infame. Y además, yo lo había oído, que se hiciese una crónica. Ahora, eso sí, era novillero el cordobés. No acierta en su veredicto, ¿eh? No, porque me imagino que dice que ese chico se va a quedar ahí. Pues sí, totalmente. Y luego de los críticos mejores destacan dos, que son verdaderamente los que se dan cuenta de lo que está pasando aquí y de la trascendencia tornera del personaje. Uno es Donceles, que era un crítico de Sevilla y que escribía en El Ruedo. Pues en una de sus primeras actuaciones en Sevilla, Donceles ya profetiza lo que va a ser ese torero. Y luego otro, Javier de Bengoechea, Tabaco Lloro, que escribía en la Gaceta del Norte, un periódico de Bilbao. Era un cronista absolutamente extraordinario, además con una ironía y un sentido del humor magníficos. Y se da cuenta inmediatamente de la importancia de este torero. O sea, es una pena que no fuera Tabaco Lloro un primer espada de la crítica madrileña y que estuviera en Bilbao. Pero verdaderamente, inmediatamente, capta la grandeza del cordobés. Todo el resto, una vergüenza. Y sí, todo por la cantidad de tópicos y de prejuicios que tiene la gente en la cabeza. Está muy y sigue mediatizada. Y sobre todo para que no digan de ti que eres un mal aficionado. A mí eso de buenos y malos aficionados en función de los gustos cada vez me importa menos. Igual que a mí. Me importa menos. Igual que a mí. Cuando tú dices que es un mal aficionado porque te gusta lo que te gusta, pues te gusta lo que te gusta. Yo al cordobés, en realidad, creo que lo he visto un par de veces y incluso... Bueno, a ti te llevaron siendo un niño a verle. Me parece que es la primera corrida que ves en Madrid. Yo creo que es la primera corrida que veo, estando de vacaciones cuando vivía en América, yo fui a ver al cordobés porque se empeñó mi tía, que quería verlo, y mi padre, pues bueno, pues nos pagó una entrada y creo que fue con nosotros. Yo no lo recuerdo, pero yo sé que mi tía Ana estuvo conmigo y estuvimos viendo el cordobés. Claro, yo no puedo hacer una valoración crítica de lo que hizo. Yo lo que sí sé que me gustó mucho y me lo pasé muy bien y me emocioné mucho con la emoción que puede tener un niño muy jovencito, ¿no? 10 años o una cosa así que tendría. O 12 años. Y luego otras cosas que verdaderamente llaman la atención en él es la forma de mandar en el toreo. Nadie ha mandado con más habilidad, con más inteligencia y con más firmeza y con más puño de hierro que el cordobés sobre el toreo. Ni Paquiro, ni Guerrita, ni Joselito, ni Camará a través de Manolete mandaron todo lo que mandó el cordobés. Y fíjate la anécdota de Villalobillos, la anécdota de la Almohada, con todos los empresarios allí totalmente suplicantes para que no se retirase, ¿no? Eso es una cosa tremenda, ¿no? Resulta que en el mes de enero de 1967 el cordobés tenía firmadas ya 100 corridas de toros a 1 millón de pesetas cada una. Y de repente anuncia que se retira. Entonces, son 100 millones de la época, que es una burrada. Bueno, es una auténtica, con eso te compras media Córdoba, vamos. No, yo un piso en la calle Velázquez, que era la mejor calle de Madrid, o en la calle Serrano, valía 300.000. Y era el piso más caro que podías comprarte en España. Es un disparate. Bueno, pues tenía 1 millón de pesetas cada corrida, 100 millones de pesetas, apalabrados, y dice que se retira. Claro, todos los empresarios se les pusieron los pelos de punta, porque eso suponía perder el mejor negocio que tenían. Y fueron todos a Villalobillos, a la finca de Benítez en Córdoba, a pedirle que no se retirara. Y no se retiró. Y aguantó toda la temporada. Y les hizo firmar en una almohada a todos. Lo que nunca... Hay una foto, creo, con la almohada, con la firma de todos. Y esa almohada la he visto yo, porque ¿sabes dónde estaba? En el Museo Taurino de la Monumental de Barcelona. Yo la he visto en el Museo Taurino de la Monumental. Fueron todos los empresarios. El único que no fue Chopera, don Pablo. Pero en realidad fue porque le representó Pedro Balañá. El resto estuvieron todos. Total, que le piden que no se retire, que les va a arruinar, que recapacite y tal y cual, y recapacita y no se retira. Lo que no sabemos ni nunca sabremos
es ese día cuánto subió sus honorarios. Sí. Porque claro, dijo, seguramente bueno, no fue a 1 kilo, como él dice, fue a muchísimo. fue a más de 1 kilo. Una cosa tremenda. Fíjate que, porque otra persona dice, joder, tengo 100 millones, ¿para qué me voy a meter? Si es una fortuna, ¿para qué me voy a meter en un lío? Y este echa un órdago en el momento más inesperado y lo gana. Era tremendo. No fue con Balañá cuando le pidió y él pidió una cantidad y dice, no, bueno, pues, y fue subiendo poco a poco. Eso fue pero era novillero todavía. Novillero. Era novillero con Barceló, en Valencia, ¿sabes? También, era novillero, y le pidió una cantidad de dinero y Barceló dijo, ¿estás loco? Ah, pues muy bien, pues nada. Pues no, pero que sepas que cada vez que me llames voy a ir subiendo 100.000 pesetas más. Total, que al final le sacó una fortuna. El doble casi de lo que me sí. No, es un tipo en ese sentido grandioso, ¿no? Y además tú fíjate, porque hay que torear mucho en la plaza, pero es muy importante torear fuera. Y lo más él toreaba de maravilla es no defraudar. O sea, él no defraudaba. No, nunca. O sea, a él su no público defraudaba nunca. A su público. Nunca. Estaría algunos días mejor, incluso algún día está mal, pero él no defraudaba. Él hacía lo que sabía y lo que quería. Y luego era la leche, porque, por ejemplo, un día un follón en Valencia terrible. Estuvo fatal. Cuando volvió a Valencia se puso de rodillas en medio del ruedo pidiendo perdón. Luego era capaz de hacer esta clase de cosas cuando estaba arrepentido. Entonces, claro, a la gente le caía bien. Era inevitable caerle. Sí. Bueno, América viajó mucho, porque yo creo que fue todos los años casi, ¿no? Sí, y además tiene su historia en México es impresionante, porque en el primer viaje que hace a América le ve el doctor Alfonso Gaona en Lima. Alfonso Gaona, que no tenía nada que ver con Rodolfo Gaona, con el gran torero mexicano, solo coincidían en el apellido. Pero Alfonso Gaona, además de ser el empresario de la Plaza Monumental de México, era el suegro de Paco Camino, porque la primera mujer de Camino era Norma Gaona. Bueno, pues Alfonso Gaona ve al cordobés en Lima y dice, este tío es un payaso. Es lo que dijo. Y en mi plaza no va a torear. Bueno. Total, que en México había 2 plazas. Una era la Monumental de México y otra el Toreo de Cuatro Caminos, que era ya una plaza muy grande, que era una plaza de 35.000 espectadores. Sí. Y que no estaba en el Distrito Federal, pero estaba en el Estado de México, pegado al Distrito Federal. Total, que el cordobés ve que no va a poder torear en la Monumental de México porque Gaona, el empresario, ha dicho que es un payaso, y entonces fue a ver a la dueña del Toreo de Cuatro Caminos para abrirla y para dar una temporada en paralelo a la Monumental de México, y se abrió. Gaona advirtió, todos los toreros que toreen con este no torean en la Monumental, y entonces el cordobés tuvo que echar mano pues de un montón de dinosaurios, de matadores de la edad de oro del toreo mexicano que llevaban 20 años o 30 de matador. Me dice que tenía que llevarlos de la mano porque el aire se los llevaba. Total, que ficha esa clase de toreros y tal, y hace una temporada paralela en el toreo, y está cumbre y llena y tal. Total, que fíjate el impacto que causó, que al año siguiente, pues claro, ya tuvo que torear en la Ciudad de México, pero echó al empresario. Dijo, sí, yo toreo en la Monumental, pero con ese fuera, que me ha llamado payaso y tal. Total, echó a Gaona y entonces se formó una empresa donde estaba Armillita, el mito del toreo mexicano de allí, tal. Y Fermín. Sí, Fermín Espinosa Armillita, y toreó en la Plaza Monumental de México, y cuajó toros muy importantes. O sea que un tío tremendo. Demostración de mando. O sea, capaz de quitar al empresario de la Monumental de México. O sea, una cosa verdaderamente... Sí. Por supuesto, toreó en toda América y sobre todo, me imagino, en Lima. En Lima tuvo grandes actuaciones, en toda América. En toda América. Bueno, el fenómeno de histeria fue en América peor. Es decir, la policía le tenía que escoltar para que la gente no lo despedazara de lo que le querían achuchar y abrazar. Sí, una cosa verdaderamente impresionante, ¿no?
Y hasta tal punto es impresionante que el cordobés fue el español más famoso de los años 60 y no ha habido un torero con tal impacto popular desde el cordobés. Porque luego ha habido toreros que nos han encantado, de los que hemos sido muy partidarios, pero que no han salido del ámbito de lo taurino. Y este rebasó todos los ámbitos. Sí, bueno, además de las cacerías con Franco. La Se hizo piloto, Sí, señor. Y tenía su avioneta. Sí. Sí, claro. Una cosa curiosísima, ¿no? Sí, sí. Y también tocaba la guitarra. Sí, ¿no? Y le gustaba cantar, me parece, y cantaba de una forma, bueno, a su manera. También al cordobés se le ha acusado de muchas cosas. Se le ha acusado de ser un producto publicitario, desde luego es una acusación. Pero es verdad, era un producto publicitario, pero además pero por lo que hacía. O sea, te quiero decir que, claro. Pero que si no se hubiera arrimado, hubiera sido un camelo y la gente no hubiera comprado la mercancía. Es un producto publicitario verdadero. Sí. Porque hay productos, o sea, que tú vendes aire y él no vendía aire, él vendía lo que él era. Y luego también se le ha acusado de ser el torero del franquismo, de ser un torero protegido por el régimen. Como todos. Vamos a ver, el franquismo era un régimen que en realidad se metía muy poco en casi nada. Sí, es decir, el franquismo con que no hubiera comunistas y con que la economía marchara medio bien, no se metía en nada. Es decir, el franquismo no influyó en la fiesta de los toros de la época. Lo que pasa es que, claro, Franco tenía una labor institucional que era, por ejemplo, ir a la corrida de beneficencia. Y iba poco más. Pero es que iba poco más. Y de la misma manera que iba a la final de la Copa del Generalísimo. Es decir, que Franco no era un gran aficionado, pero sí que es verdad que cada vez que se encontraba con el cordobés se reía mucho y se lo pasaba muy bien. Pero fíjate, y también se reía mucho y lo pasaba muy bien con alguien que se autodenominaba comunista como era Luis Miguel Dominguín. Bueno, que era comunista era su hermano Domingo. Era su hermano Domingo, pero bueno. O sea, por lo visto... Bueno, ¿y qué? Esto me lo ha contado a mí Benítez el otro día, porque le pregunté por Franco, ¿sabes? Y me dijo yo, muy bien. Y me dice, el día que toré el festival en El Pardo, que fue la primera vez que me vio, dice, yo estuve muy mal. Dice, me dijo el cordobés, estuve hecho un forcado. Un forcado. Yo estuve muy mal, dice, y luego en la recepción yo estaba muy avergonzado. Y fue Franco el que le cogió, le puso con todos, dijo, tú no te preocupes, muchacho, si has hecho lo que has podido, si has estado muy valiente. Le trató muy bien. Y por lo visto Franco se lo pasaba de maravilla, cuando coincidían luego en cacerías, ¿verdad? Porque el cordobés le contaba los chistes que se decían en la calle de Franco. Y Franco se lo pasaba estupendamente, mientras que todo el séquito estaba absolutamente espantado. Tú fíjate, hay que tener personalidad y espontaneidad para contarle a Franco chistes de Franco. Igual. Un fenómeno. La verdad que ha sido un fenómeno. Y oyéndote, pues que me imagino que luego... Sí, esa anécdota está ahí. Como casi todo está aquí, sí. Y es algo grandioso. Igual que el cordobés se tiró a 3 toros, a él también se le tiraron alguna vez. ¡Hombre! Incluso algún matador importante. Claro, sí señor. Eso fue en la feria de San Isidro del año 1968. Miguelín, ¿no? Era... Miguelín. Pero tú fíjate, porque luego se dijeron muchas tonterías. Sí. Se estaba toreando una corrida de Soledad Escribano, de Bórquez. Que le debía corresponder a Miguelín. Se estaba toreando una corrida de Soledad Escribano, de Bórquez, y el cartel eran Julio Aparicio, Diego Puerta y el cordobés. Y se estaba lidiando el sexto. Y el cordobés lo había cuajado, le había hecho un faenón de los suyos, es decir, en un ladrillo con 100 naturales. Y fue a por la espada. Y de repente se tira un tío, con traje y corbata, y empieza a hacer señales al toro y no sé qué y tal y cual. Era Miguelín. El cordobés pasó de todo, no intervino, dejó que pasara aquello y mató al toro. ¿Qué había pasado? Que había enfriado la faena. A pesar, le cortó una oreja, ¿eh? Sí, pero si no hubieran sido 2. Claro. Sí. Pero ¿qué es lo que había pasado? Pues que
la corrida que tenía que haber lidiado Benítez, que era de Clemente Tasara, se había desechado en el reconocimiento. Y la empresa de aquel entonces, Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, Stuick y Jardón, tenían la jodida costumbre de adelantar la lidia de las corridas. Cuando era una desechada, metían para la lidia la del día de después. Y normalmente, muchas veces, como el cartel del día de después no era un cartel fuerte, pues tragaba. Claro. Y toreaba otra que traían corriendo. Entonces, es lo que se hizo. Se desechó la de Tasara y se metió la del día después, que era de Soledad Escribano. Y en esa corrida iba a torear Miguelín. Entonces, Miguelín salta diciendo que el toro es mío. Es lo que dijo, el toro es mío. Y tal, fue llevado a la Dirección General de Seguridad, a la Puerta del Sol, le tuvieron allí por la noche y al día siguiente no le dejaron torear. Pero Navalón y toda aquella gente dijo, lo que ha dicho Miguelín es que los toros del Cordobés son famosas, que son monas y se puede hacer lo que se quiere. No, pero si la iba a torear Miguelín esa corrida. Y además otra cosa, efectivamente el toro en ese momento estaba sometido, pero porque el Cordobés le había pegado muchísimos naturales. Claro. Bueno, total, que Miguelín le revienta un toro al Cordobés. Bueno, ese año torea la corrida de la prensa Miguelín y corta 6 orejas. Sí, que no es cosa... Bueno, el Cordobés salió por la Puerta Grande 2 veces, con un toro de Eusebia Galache y con la corrida del Marqués de Domeque en la Beneficencia. Pero Miguelín en la prensa corta 6 orejas, porque tuvo que matar otro toro por cogida de un compañero. ¿Cuál es el problema de Miguelín? Que luego era búlico. Era un torero muy poderoso, pero era un torero muy desigual. Y era un torero sometido a muchos altibajos. Entonces luego no mantuvo ese ritmo. Pero claro, el Cordobés le reventó. Me imagino que el Cordobés le sentó como un cuerno quemado. No dijo nada, pero le sentó a cuerno quemado. Entonces apareció el vengador del Cordobés. Que es una historia divertidísima. O sea, cuando la escucho yo, cada vez que la escucho me río porque es genial. Y además contada por quien Floyd. Bueno, total, que nada, que apareció el vengador del Cordobés, que era un tipo que se tiró ese verano a los toros de Miguelín un montón de veces. Y le reventaba a Miguelín el toro, ¿sabes? Y luego no pasó nada. Luego ya al año siguiente torearon el Cordobés y Miguelín juntos, Y Miguelín, como siempre, muy abúlico muchos días. Me imagino que por pagándoselo el Cordobés al vengador del... Vamos a hacer un paréntesis y vamos a contar toda la historia del vengador del Cordobés. Pues, José Luis Teruel, el Pepe. Pepe grandioso. Es grandioso. Bueno, está un día en Pamplona, en los Sanfermines. ¿Qué hará de esto? 10 años hará. Hace 10 años un día en Pamplona, en los Sanfermines. Pues estábamos allí comiendo y ya estábamos pues es eso, en los últimos compases de la comida, estábamos con la copa y con el café, y me dice el Pepe, mi amor, como él decía, mi amor, te voy a presentar un hijo de puta para tu colección de hijos de puta, porque tienes muchos hijos de puta en la colección, pero este no. Digo, yo lo que usted quiera, maestro, lo que usted diga. Está Jorge de testigo, que también estaba en esa comida. Total, que nos lleva al Hotel Yoldi, ¿sabes? Y tal, y nada, pues llegamos al Hotel Yoldi, ya había un hombre mayor y tal, un reventa de toda la vida, de Pamplona. Y dice, mira, te presento al vengador del Cordobés. Y tal, y me acuerdo que dijo aquel hombre, es un chico muy joven, él no sabe quién soy yo. Y digo, claro que sé quién es usted se iba tirando a los toros de Miguelín y tal. Dice, ahí va, sí que lo sabe. Y dice el Pepe, pues claro que lo sabe, si es como Dios, que lo sabe todo. Total. Que nos ponemos a hablar y tal. Y bueno, y entonces, ¿cómo lo hacía? Dice, nada, pues yo me tiraba al toro de Miguelín, me pasaba la noche en el calabozo y cuando salía del calabozo compraba los periódicos y de locales y tal, y me iba al sitio donde estaba toreando el Cordobés, le enseñaba los periódicos y tal, y el Cordobés me pagaba, sacaba de un maletín el dinero. ¿Y cuánto te pagaba? Dice, 1 millón. Dice, ¿y cuántos toros le reventaste? Dice, 9.
dice, "Jos, esos son 9 millones, entonces estarás rico". Dice, no, verás, a ver cómo te lo cuento. Es que, no sé, me gusta el burle, las mujeres, no sé qué. Y salta el Pepe. Dice, hay que ver, me cago en 10, me cago en tu puta calavera. Hay que ver, si hubieras invertido bien ese dinero, pues eso, te hubieras comprado unos pisos en la calle Serrano, en la calle Velázquez, ahora tendrías 20 pisos, vivirías como un señor y no como estás, que estás hecho un desastre aquí tirado, estarías de bandera y no sé qué, si lo hubieras invertido. Y suelta, dice, pero Pepe, coño, ¿cómo me dices eso si todo me lo gasté contigo? Dice, no me cambies de tema, no me cambies de tema. Son esas historias del toreo que tú crees que son absolutamente graciosas y que tenían que estar en esta explicación del cordobés porque es maravilloso hacer este impasse. Pues eso, este impasse ha venido forzado al salir el tema de Miguelín. Pero que luego con Miguelín se llevó bien. Sí. O sea, mira, el cordobés ha toreado con todos. Miguelín no se llevó mal con nadie, en realidad. O sea, Miguelín estaba enfadado porque le habían quitado su corrida. Nada más. Porque incluso con la historia que tuvo con Camino en Aranjuez, donde casi llegan a las manos. Pues llegaron a las manos. Al final, pues se arregló perfectamente. Sí. Y con Ordóñez, que no toreó con el cordobés, pero no se llevaban. No, simplemente no toreaban juntos. Pero no, o sea, el cordobés ha toreado con todos. Y otra cosa, ha toreado todos los encastes. Sí. Comparado con ahora. ¿Toreó Miuras también? No, ni Miura ni Pablo Romero, pero toreaba todo lo que, pero toreaba todo lo que estaba más o menos en el mercado, porque claro, también para torear cientos de corridas en un año que rebasó todos los récords. Bueno, es verdad que luego Jesulín rebasó al cordobés, el cordobés rebasó todos los récords. Para torear 121 corridas en un año tienes que recurrir a muchas ganaderías, no te puedes centrar en 3, ¿sabes? Y luego, claro, todo lo que se ha dicho, bueno, de que afeitó muchísimo, de que lidió becerros, como todos los toreros de aquella época. Y anteriores, ¿eh? Sí, como todos. Porque hasta que no llegó el guarismo. Eso es. Hasta que no llegó el guarismo, todos los toros tenían 3 años. Eso es. O eran novillos adelantados. Eso es. Y esa es la realidad. Y cada vez que vemos imágenes de los años 60, que hay corridas enteras, ves que son auténticos, comparado con lo que hoy sale, son auténticos becerros. O sea, y luego... Y el cordobés no fue ni más ni menos, o sea, fue como todos en ese sentido. Y luego acusarle de ser el gran degradador del toreo. A mí un tío que se queda tan quieto y se los pasa tan cerca y los liga tanto, me parece un torero grandioso. De degradación, nada. En todo caso, culminación. Es quien culmina el toreo moderno. Sí, además, en el fondo, yo creo que cada vez que alguien da un paso más para en el toreo y él dio ese paso, dio ese pase de ajustarse y ser capaz de ligar más muletazos que nadie, a lo mejor no con la mejor estética, pero sí es verdad que dio más muletazos que nadie. Pero luego y después no lo superó nadie hasta que llegó José Tomás. Hasta que llegó José Tomás nadie se ajustó tanto con los toros como... Ni dio tantos muletazos seguidos. O sea, y esa es la realidad. O sea. Y luego otra cosa que claro, se habla mucho del estilo zarrapastroso, ¿no? Aquí hay un capítulo que se llama El zarrapastro. Bueno, pues con respecto al estilo zarrapastroso habría mucho que hablar, porque... digamos que el feísmo se venía cultivando desde hacía muchísimo en los toros. Antes que Benítez está Litri, claro, está Pedrés, está Chicuelo II, está Chamaco. Es decir, que el toreo tosco y antiestético no era una novedad. Incluso antes de la Guerra Civil... está Larita, hay cantidad de toreros. No era una novedad, si acaso él lo culmina, pero tampoco era una novedad eso. No era una novedad. Y verdaderamente lo que digo, es decir, su intensidad es un buen adjetivo para Benítez, intenso. Su intensidad, lo intenso que es toreando en redondo, disculpa cualquier estética. Me parece. Bueno, el cordobés se retira a principios de los años 70. En el 71. No sé por qué, porque podía haber seguido toreando, pero yo creo que ya estaba muy cansado. Estaba muy cansado de tener ese ritmo de 100 corridas todos los años
yo creo que agota al más pintado. Mm. Y bueno, pues decide pues irse a vivir a su finca, a su vida, pero reaparece a los pocos años. Reaparece en el 79 y está el 79, 80 y 81. Verdaderamente es una reaparición que no aportó nada. No aportó nada a la trayectoria de Benítez. Digamos que el toreo había cambiado de era histórica, de época histórica, ya estábamos en otro toreo. Y luego además pasa una cosa, y es que las reapariciones que salen bien suelen ser de toreros de mucha clase. ¿Por qué? Porque la clase hace que... Sí, tú puedes entender la reaparición de Bienvenida o la reaparición de Antoñete. Y se dice, pero torea todavía mejor, digamos que tiene más solera la clase, ¿no? Mientras que el torero valiente, cuando se vuelve más conservador, no interesa, ¿no? Y también cuando han pasado los años y está muy visto. Entonces, reaparece en el 79, 80 y 81 y la verdad es que esa reaparición, aparte de una serie de dineros, no aportó nada a la trayectoria. Yo ahí sí le vi. Sí, yo le vi. Y tú también. ¿Sabes dónde le vi por primera vez? En Santander. El día de la alternativa de Mario Triana. El otro fue Tomás Campuzano. Y me acuerdo que un toro revolcó al cordobés y le rompió una costilla. Un toro de Juan Mari Pérez Tabreros. La primera vez que le vi. Pero esa reaparición no aportó. Y además tiene un final lamentable, que son los sucesos de Albacete. Y la muerte de un espontáneo de forma tristísima. O sea, un cartel en Albacete. Un toro de los Guateles, me parece. Un toro castaño salpicado de los Guateles. La Feria de septiembre del 81, un cartel compuesto por Rafael de Paula, el cordobés y Palomo. Sale un toro del cordobés y salta un tipo desde el tendido. Salta con una camiseta en la mano, que había llevado puesta hasta ese momento, llevaba el torso desnudo, cita al toro con una camiseta para intentar torearle, el toro pasa de largo, pero vuelve sobre sus pasos y le coge. Le tira al suelo y le pega una cornada en la yugular y lo mata al instante. Fue tristísimo. Fue impactante, además. Además, se trataba de un tipo que no quería ser torero. Simplemente era un borracho que estaba en el tendido. Y dejó viuda y 3 hijos. Por lo visto era encofrador de profesión. Y aquello fue lamentable porque, en realidad, el único que tuvo la culpa fue el que se tiró, alcoholizado y sin saber torear, pero se le culpó a Benítez. Es verdad. Se le culpó a Benítez. No sé por qué. En una campaña manipulada por el diario Pueblo y por Alfonso Navarro. Se le acusó a Benítez y Benítez se quitó. Y luego sí que ha toreado después, pero ya en cosas muy extraordinarias, ¿sabes? Y bueno, y llegó a torear con casi 80 años un festival en Córdoba y cuajó un novillo con la mano izquierda de García Grande, que es la última vez que ha toreado. Pero verdaderamente lo grande del cordobés está hasta el año 71, sí, que es cuando manda el toreo. Sí, 67, 68. No, esos años son los años grandiosos. Hasta el 71. El 70 es verdaderamente arrollador. El 70 torea 121 corridas, pulverizando su propio récord, porque él lo había dejado en 109 en el 65. Eso es una cosa importantísima. Ahí está todo. De este libro, pero importantísima. Ver corrida a corrida. Que aquí tengo que dar las gracias a 2 personas, cuya contribución ha sido para sacar todas las corridas y novilladas. Hay que dar las gracias a 2 personas que me han ayudado enormemente, y que es a Marc Lavie, un amigo francés que le interesa muchísimo la estadística taurina, y luego también le tengo que dar las gracias a Juan Diego Cacho, que es un chico joven de Salamanca, que es quien se ha ocupado de las novilladas. Entonces tengo que dar las gracias. Y también, por supuesto, a José María Sotomayor. Sí, es el mayor experto, si quieres, que existe en España. José María Sotomayor. En todo lo que son estadísticas, vamos. Pero también José María Sotomayor en la documentación. Es decir, tiene todo organizadísimo, tiene todo al alcance de la mano, porque no solo es importante tenerlo, sino saber dónde está y saberlo localizar al minuto. Entonces, José María Sotomayor ha sido fundamental para buscar la documentación, y también le tengo que dar. Por cierto, me dijeron que se había caído, espero que se reponga rápidamente, porque es una persona encantadora y un gran amigo. Y luego en las andanzas mexicanas
Javier González Fischer. El del Planeta Tauro, que también... Pues son agradecimientos que hay que hacer a quien se lo merecen. Son parte del libro. Insisto, pero vamos, que eso, es muy importante. Que el año 70, 121 tardes, superándose a sí mismo, porque en el 65 había llegado a 109. Y la culminación de esa temporada quizás son las 8 orejas en Madrid en 2 tardes. Y también, y ya la guinda fue el toro, el día que mató los 7 toros en Jaén, que se montó encima del sexto. Sí, ya cuando ves las imágenes le ves en un estado de locura absoluta. No, pero primero le hace un desplante pues primero le cuaja con la mano izquierda de forma extraordinaria. Le pega 1000 con la mano izquierda y de repente le entra un yuyu de esos que a él le dan y hace un desplante, se pone de rodillas, hace así, pega un salto, se pone de rodillas en el mismo hocico del toro y el toro lo pasa por encima. Y entonces se levanta todo enloquecido y se sube. Pero fíjate, lo que tú ves ahora mismo, todos los novilleros y todos los toreros que hacen desplantes, pero siempre a una distancia prudente. O sea, yo no he visto, insisto, excepto Julio Norte, que es el único que le he visto. Otro que ha sido en eso extraordinario ha sido Paco Ojeda. Sí, bueno, pero Paco Ojeda ya ha sido matador y tal. No, yo digo en la actualidad, cuando tú ves esto. Lo de Paco Ojeda también ha hecho cosas en el freno, el hocico del toro verdaderamente espeluznantes. Hay unas imágenes de Benítez que son increíbles. El toro viene hacia él se queda inmóvil, sin muleta, y se le para aquí. Y le roza. Hace un Don Tancredo, vamos. Tío, impresionante. Y luego también hay otras imágenes que están muy bien del Benítez, de los principios. La corrida de la prensa del 64, un alipio que le coge, ¿lo has visto? Le coge, tal... Y le tiene en el suelo y el alipio muy, muy noble, un toro muy bueno, muy noble. Se le queda mirando así. Benítez en el suelo y el alipio mirando. Y se levanta y le empieza a dar besos. No, te tiene que caer bien. Es un tipo muy particular. Pero lo más importante, además de esas excentricidades y locuras, que puede que haya gente que no le guste y tal. Sí, o sea, llenaba... Es que toreaba. Sí, no, por supuesto. Sobre todo ha sido un muletero extraordinario. Probablemente la mejor mano izquierda. Y tampoco era malo con el capote. ¿Sabes lo que me ha dicho el niño de la capea? Cuando he hablado con él de esto. Dice, era un fenómeno con el capote. Dice, esa Verónica a lo torniquete que daba. Claro, es que al final siempre hacía ese remate. Sí, dice, era la Verónica torniquete, dice, pero le daba 100 y no se movía. Es decir, la técnica aplicada en la muleta de no moverse ya la hace con el capote. Y luego, claro, se ha cantado mucho su mano izquierda porque, claro, es extraordinaria. Esa muñeca rota que tenía, que daba el muñecazo, y desplazaba muchísimo al toro. Es decir, Benítez es el que más ha desplazado los toros sacando menos los brazos. Claro, lo de la mano izquierda era tremenda, pero la mano derecha podía mucho. Sí. Esa mano derecha pegaba 300. Sin moverse. Es un torero, un muletero verdaderamente extraordinario. Vamos. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que hemos hablado hecho hemos hecho un buen repaso. Un buen repaso de lo que es. Que todo, o casi todo, lo que hay lo van a encontrar. Hay muchas más cosas, porque claro, y muchas más cosas las van a encontrar. Es un relato muy exhaustivo de lo que ha sido Benítez. Y voy a decir aquello de Guerrita, cuando le hablaron, cuando de Belmonte lo de dense prisa, que dijo Guerrita. Eso es lo que iba a decir yo. Pues esto que es dense prisa. Porque se acaban. Se acaban y se van a acabar como... Sí, se van a acabar muy prontito. Y si no van a tener que esperar a que se reediten, si se reeditan. Sí. Cosa que yo supongo que sí, pero vamos, si se reeditan. Pero ahora el Ayuntamiento de Córdoba lo regala a quien se lo pida, pero hay que darse mucha prisa. Bueno, pues yo estoy seguro que va a tener muchos pedidos. Muchísimas gracias. Por cierto... Muchos pedidos y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque está bien. Está bien que se hable de la gente que no se ha hablado, digamos, con propiedad y con exactitud. Exacto, eso es. De alguna persona. Sí, tiene lo que hemos dicho al principio, el cordobés ha generado mucha literatura, pero muy mala. Claro. En todos los sentidos. Entonces es bueno que haya un libro que verdaderamente hable en serio de tan importante torero.
Y nada, por hacer una pincelada, los carteles de Sevilla no han salido, pero ya se saben. Pues hablemos de ellos si quieres. Aunque sean 5 minutitos. Sí, yo creo que son un homenaje apasionado a la empresa Pagés. Es que porque son igual. Es igual. No cambia nada. No cambia nada. Nada. Son igual. O sea, en realidad es un reconocimiento de que Pagés lo hacía bien. Siguen estando los mismos que estaban. A mí siempre me hubiera gustado. Pero además, hasta en las mismas fechas. Es decir, el sábado de Preferia, Vitorinos. El domingo de Feria, Miuras. La de Rejón es un domingo. Es decir, en todo es como Pagés. A mí me hubiera gustado que determinados toreros que siempre se encasillan en corrida los tres juntos, pues hubieran hecho ese vaivén de estar con otros carteles y con otros toreros más. Yo creo que el atractivo de la feria, eso ya lo habíamos dicho, es Morante. Pero bueno, ya sabemos que es Morante, sabemos que Ortega y Aguado tienen una gran relevancia en Sevilla. Es justo. Vamos a ver a David de Miranda, que le han puesto en el cartel estelar de la temporada. Es justo que David de Miranda esté donde está, que le han dado. ¿Y el Corpus qué vas a hacer? Porque la gran novedad de esta empresa es un cartel de superlujo, el Día del Corpus, que a mí me parece muy bien que se recupere tan castiza fecha y tan histórica fecha en Sevilla. Entonces, es el cartel sevillano por excelencia. El Corpus es Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado. Pero en Madrid, torean Borja y Víctor Hernández. ¿Qué vas a hacer? Yo me quedo en Madrid. Me quedo en Madrid. Pero no es porque no quiera ir a Sevilla, pero es porque estoy yo muy mayor, muy viejo y aquí tengo un cartel magnífico y además me gustan los dos toreros. Sí. El otro es Emilio de Justo. Me gustan los dos toreros. Y además con una dejandilla, con una dejandilla que va a ser buena. Y a Borja Jiménez es uno de los toreros que yo creo que están más en alza y que está empezando a ser figura porque ya está empezando a ser un poco maltratado. Siempre decimos lo mismo. Cuando alguien te empieza a maltratar es que estás siendo figura importante. Y molestas a muchos. Y estás empezando a molestar. Y molestas a muchos. Y yo tengo muchas ganas de ver a Borja Jiménez en esa corrida. Pues yo espero mucho de Borja Jiménez este año. Yo también. Pues nada, muchas gracias por todo lo que has dicho de mi libro. Porque lo más importante es lo que tú has hecho, no lo que yo he dicho. Eso es, lo puede hacer cualquiera, pero esto no lo puede hacer cualquiera. Muchas gracias. Pues nada, viva el cordobés. Que viva muchos años. Y nos vamos, que viva muchos años, que tiene 90 gloriosos años. No, y va además a cumplir de eso, ahora, fíjate, en mayo. Mientras haya alguien que te pueda recordar, de alguna forma estás vivo. Sí. Al cordobés, igual que a ti, por escribirlo, siempre estarás vivo mientras alguien te recuerde lo que eres capaz de escribir. El cordobés siempre está vivo mientras alguien pueda contar lo que ha hecho en su vida. Muy bien. Como matador de toros. Bueno, pues nada, que nos vamos a Valdemorillo. Ahí ya hablaremos después. Sigan viendo al toro por los cuernos.